El sonido final de una guitarra quedó flotando en el aire, como una nota suspendida entre la vida y la muerte. Luego, un portazo, violento, seco, definitivo, rompió la calma artificial de aquella noche fronteriza. Eran las 11:47 del domingo 25 de mayo de 2025, cuando los 5 integrantes del grupo fugitivo fueron vistos por última vez con vida dentro de una bodega industrial al sur de Reynosa, una ciudad acostumbrada a que la música y el miedo compartan escenario. Afuera, la oscuridad se movía con vida propia. El sonido metálico de disparos lejanos se confundía con el rugido constante de motocicletas sin placas, sombras errantes que patrullaban las calles como si el orden ya no perteneciera al Estado, sino a otro tipo de autoridad. Una que no necesitaba credenciales ni leyes para imponerse. Bienvenidos a Rastros del Pecado. En la frontera norte de México, donde el polvo y la música se confunden con el eco de las balas, la masacre del grupo fugitivo se alza como una herida abierta en el mapa del país. No es solo la historia de 5 jóvenes músicos asesinados, es el retrato de una nación que ha aprendido a convivir con el miedo, con la desconfianza y con la certeza de que, en los dominios del crimen organizado, la verdad es un territorio prohibido. El caso, presentado por las autoridades estatales como un logro investigativo, se desmorona bajo el escrutinio de quienes conocieron a las víctimas. La versión oficial, una narrativa limpia, sin fisuras aparentes, promete justicia y eficacia. Pero detrás de cada comunicado, detrás de cada rueda de prensa, se esconde un silencio más elocuente que cualquier evidencia. Las familias de los músicos rechazan tajantemente la historia oficial. En sus testimonios se entrelazan la incredulidad, el dolor y una sensación de traición que va más allá del crimen mismo. Para ellas, la justicia prometida nunca llegó. Lo que quedó fue una sucesión de omisiones, filtraciones interesadas y un aparato institucional que parece más preocupado por proteger su imagen que por esclarecer la verdad. La tragedia de Grupo Fugitivo revela el abismo entre el Estado y su pueblo, un vacío construido sobre años de corrupción, impunidad y miedo. En los territorios donde los cárteles dictan las reglas, el poder ya no se mide en leyes, sino en balas. Y cuando la música desafía ese poder, cuando una canción se convierte en un acto de resistencia o de orgullo, el silencio suele ser impuesto a tiros. Hoy, el eco de aquellas voces silenciadas persiste. Resuena en los bares vacíos donde alguna vez tocaron, en las calles donde nadie quiere hablar y en las miradas de quienes aún esperan justicia, sabiendo que quizá nunca llegue. Porque en México, a veces, la verdad muere antes que los hombres que la cantaron. La reconstrucción de los hechos revela una operación metódica y brutal, característica de la violencia del crimen organizado en la región.
Desde el engaño inicial hasta el intento de borrar todo vestigio de las víctimas, cada paso fue calculado para infligir el máximo terror y asegurar la impunidad. El 25 de mayo de 2025, el grupo fue contratado para un evento privado en la colonia Riberas de Rancho Grande, en Reynosa. Las investigaciones posteriores señalaron a un individuo llamado Lino Andrés V., alias El Didi, como la persona que contactó al representante de la banda para solicitar sus servicios. Alrededor de las 22 horas, mientras los 5 integrantes se dirigían al supuesto evento, a bordo de su camioneta GMC negra, fueron interceptados por sujetos armados. El análisis de cámaras de seguridad y de telefonía realizado por las autoridades confirmó posteriormente este momento clave. Las víctimas fueron obligadas a bajar de su vehículo y subidas a una camioneta tipo SUV de color gris que los esperaba para llevarlos a su destino final. Los músicos fueron trasladados a una ladrillera ubicada en las inmediaciones de la colonia Aquiles Cerdán. Según la versión oficial de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, fue en este lugar desolado donde fueron asesinados la misma noche de su secuestro. Lo que siguió fue un acto de barbarie calculado para eliminar toda evidencia. Los perpetradores utilizaron uno de los hornos industriales de la ladrillera para incinerar los cuerpos de los 5 hombres. Este método no solo busca la destrucción de pruebas forenses, sino que constituye una forma de violencia simbólica destinada a aterrorizar a la comunidad y negar a las familias el derecho a un duelo digno. Finalmente, los restos óseos calcinados fueron recogidos y arrojados en un basurero clandestino a unos 300 metros del lugar del crimen. La metodología empleada, secuestro, ejecución, incineración en un horno industrial y abandono de restos en un vertedero, no fue un acto de violencia aleatoria. Es un procedimiento distintivo de la delincuencia organizada en México, diseñado no solo para matar, sino para borrar la identidad de la víctima, infligir un sufrimiento prolongado a sus seres queridos y enviar un mensaje inequívoco de poder absoluto sobre la vida y la muerte en el territorio que controlan. Tras perder todo contacto, las familias iniciaron una búsqueda angustiosa entre el 26 y el 28 de mayo. Colectivos de búsqueda, como Amor por los Desaparecidos, difundieron las fichas de los músicos en redes sociales. 2 días después del secuestro, su camioneta fue encontrada abandonada. El 29 de mayo, la investigación dio un giro decisivo. Un grupo interinstitucional de fuerzas de seguridad que realizaba un operativo de búsqueda en la colonia Aquiles Cerdán fue agredido a balazos por individuos armados en el basurero clandestino. El enfrentamiento resultó en la detención de 9 sospechosos y condujo al macabro hallazgo de los restos humanos. Más allá de la fría cronología del crimen, la tragedia del grupo fugitivo tiene un profundo costo humano. 5 vidas jóvenes, llenas de aspiraciones musicales, fueron truncadas, mientras que un 6º miembro sobrevivió por un golpe de suerte, solo para ser borrado del ojo público por su propia seguridad. El grupo estaba compuesto por 4 músicos y su representante, hombres de diversas edades unidos por la pasión de crear música regional mexicana. Su repertorio incluía cumbias, baladas y corridos, y su mayor anhelo era alcanzar el reconocimiento internacional. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Javier Vázquez Osorio, de 20 años, vocalista. Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años. Líban Ediberto Solís de la Rosa, de 27 años, representante del grupo. Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años. José Francisco Morales Martínez, de 23 años. El único miembro que escapó de la masacre fue Carlos González, el primer vocalista de la agrupación. Su supervivencia fue producto del azar. Esa noche se retrasó y no viajaba con sus compañeros. Según su relato, le enviaron la ubicación del evento por separado.
Al llegar, se encontró con un terreno baldío donde no había nadie. Tras intentar infructuosamente comunicarse con el resto del grupo, decidió regresar a su casa, un acto que le salvó la vida. Después de los hechos, el paradero de González se convirtió en un misterio. Tras rendir su declaración ante las autoridades, se perdió todo contacto público con él. No participó en ninguna de las manifestaciones o búsquedas organizadas por las familias de sus compañeros. Fuentes cercanas y reportes periodísticos sugirieron que fue sacado de Reynosa por su propia seguridad. El fiscal del caso, Irving Barrios, nunca hizo mención pública de su testimonio ni del papel que podría jugar en la investigación. La desaparición inmediata y total del único testigo presencial del preludio del crimen es un hecho de suma gravedad. Subraya la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para ofrecer una protección creíble a quienes pueden testificar contra una organización criminal poderosa. Su silencio, ya sea autoimpuesto por instinto de supervivencia o aplicado por las autoridades, crea un vacío crítico en la comprensión pública de los hechos. La ausencia de González se vuelve tan elocuente como su potencial testimonio, revelando la verdadera dinámica de poder en la región. El miedo es más fuerte que la promesa de justicia. Las autoridades de Tamaulipas rápidamente atribuyeron la masacre a una facción específica del crimen organizado que ejerce un control férreo sobre Reynosa. La investigación se centró en identificar no solo a los ejecutores materiales, sino también a la cadena de mando detrás de la orden. La Fiscalía identificó a los responsables como miembros de Los Metros, una poderosa y violenta facción del Cártel del Golfo, CDG, que tiene su principal bastión en Reynosa. Este grupo es conocido por su control territorial, extorsiones y su implicación en numerosos actos de violencia de alto impacto en la frontera de Tamaulipas. Santos N., también conocido como el M47 o Jimmy, fue identificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como el autor intelectual del secuestro y homicidio. Se le describió como un jefe operativo clave dentro de los Metros y un hombre de confianza de El Primito, el máximo líder de la facción. Su detención se produjo el 2 de junio de 2025 como resultado de operativos de cateo realizados por fuerzas federales en Reynosa. Junto a él cayeron otros 2 presuntos miembros del grupo, Raúl N. y Jesús Alejandro N. En la operación se incautó un arsenal de armas, drogas, más de 800,000 pesos en efectivo y 12 vehículos. Paralelamente a la versión oficial, surgió con fuerza en los medios de comunicación la figura de otro líder criminal como el verdadero detonante de la masacre. Ulises Raga Ortiz, alias El Fayuca o M40, fue señalado en múltiples reportes como el instigador del crimen, motivado por un conflicto personal. Se le identifica como otro líder de los Metros con control en la zona centro de Reynosa. Un dato relevante es que Raga Ortiz ya había sido detenido en octubre de 2023 tras enfrentamientos con la Guardia Estatal, lo que genera interrogantes sobre su situación legal y capacidad operativa en el momento de la masacre. La existencia de 2 figuras de alto perfil vinculadas al crimen, el M47 como el autor intelectual oficial y el Fayuca como el instigador en la narrativa extraoficial, sugiere una complejidad que la versión pública no aborda. Podría indicar una lucha de poder interna, el uso de un líder como chivo expiatorio para proteger a otro, o una cadena de mando donde la orden de un jefe por un motivo personal fue ejecutada por su estructura operativa. Esta discrepancia es un punto central de análisis, pues insinúa que la historia oficial, aunque judicialmente útil, podría ser una simplificación de una dinámica criminal más enrevesada.
Frente a un crimen que conmocionó a la opinión pública, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, bajo el mando del fiscal Irving Barrios Mojica, proyectó una imagen de acción rápida y contundente. La narrativa oficial se construyó sobre la base de hallazgos forenses, múltiples detenciones y el avance del proceso judicial. El 29 de mayo de 2025, apenas 4 días después de la desaparición, el fiscal Barrios confirmó públicamente el asesinato de los 5 músicos. El caso del Estado se sustentó en la evidencia forense recabada en el basurero de la colonia Aquiles Cerdán. Según la Fiscalía, los perfiles genéticos extraídos de los indicios localizados en el sitio resultaron coincidentes con los de 3 de las víctimas. Se informó que el análisis de los fragmentos óseos restantes continuaba con el apoyo de laboratorios forenses federales debido al alto grado de calcinación que dificultaba la extracción de ADN. Aunque las autoridades no especificaron públicamente un móvil detallado más allá de la implicación del Cártel del Golfo, una versión extraoficial cobró fuerza rápidamente en los medios de comunicación, apuntando a un motivo tan antiguo como la tragedia misma: los celos. La hipótesis no oficial más sólida y citada sugiere que la masacre fue un móvil pasional. Según esta versión, el grupo musical fue contratado para amenizar una fiesta privada organizada por la facción de los Metros. Durante el evento, uno de los músicos habría tenido una interacción o una presunta relación con una mujer vinculada sentimentalmente al líder criminal Ulises Raga Ortiz, el Fayuca. Este supuesto altercado, descrito como una escena de celos, habría desatado la furia de El Fayuca. En la lógica hipermasculina y brutal de la cultura del narcotráfico, una afrenta personal al honor de un líder no puede quedar sin respuesta. El asesinato de todo el grupo, y no solo del individuo implicado, se interpreta entonces como un castigo ejemplar. La violencia desproporcionada sirve a un doble propósito: satisfacer una venganza personal y reafirmar la autoridad del líder a través del terror, enviando un mensaje claro de que cualquier desafío, por mínimo que sea, tendrá consecuencias letales para todos los involucrados. Una faceta intrigante de esta teoría, reportada por el semanario Z Tijuana, sugiere que la brutalidad del crimen pudo haber sido un error de cálculo para el propio cártel. Según esta versión, la indignación mediática y pública fue tan grande que la cúpula del Cártel del Golfo habría decidido entregar a El Fayuca a las autoridades como único responsable, con el fin de desactivar la atención sobre sus operaciones en la región. Esto indicaría que la masacre pudo haber sido un acto no sancionado por la organización, que generó un problema que el propio cártel tuvo que resolver. Si el móvil pasional es cierto, revela la extrema precariedad de la vida en un territorio bajo el yugo del narco, donde un desaire personal a un individuo poderoso puede desencadenar una masacre. Demuestra que la violencia del cártel no siempre es puramente transaccional, ligada a rutas de droga o finanzas, sino que puede ser profundamente personal, arbitraria y performativa. Para los civiles, y en especial para aquellos con profesiones públicas como los músicos, no existen reglas claras para la supervivencia. Cualquier interacción puede ser mal interpretada y castigada con la muerte, fomentando un clima de miedo que va más allá del temor a un enfrentamiento armado. Es el terror al capricho personal respaldado por un poder absoluto. Frente a la narrativa oficial de un caso resuelto, las familias de los músicos asesinados levantaron una voz de resistencia, articulando una contranarrativa basada en la desconfianza, el dolor y una serie de presuntas irregularidades procesales. El primer y más profundo punto de quiebre fue la forma en que se enteraron de la muerte de sus seres queridos. Las familias denunciaron públicamente que la Fiscalía anunció el hallazgo de los cuerpos y confirmó los asesinatos en una rueda de prensa, sin haberles notificado previamente de manera directa y privada. Este acto fue percibido como una falta de respeto y humanidad que sentó las bases de su desconfianza. El argumento central de las familias se centró en la invalidez del proceso de identificación. Su reclamo, repetido en múltiples entrevistas, fue contundente. ¿Cómo pueden decir que son ellos si no tienen mi ADN?
Afirmaron que las muestras genéticas les fueron solicitadas solo después de que la Fiscalía ya había hecho el anuncio público. Además, cuestionaron la certeza de la identificación a partir de lo que se encontró. Enfatizaron que las autoridades no hallaron cuerpos, sino fragmentos de huesos calcinados, y argumentaron que, dada la trágica prevalencia de fosas y crematorios clandestinos en Tamaulipas, esos restos podrían pertenecer a cualquiera de las miles de personas desaparecidas en la región. En un acto de profundo significado simbólico, las familias adoptaron el histórico lema del movimiento por los desaparecidos en México: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Al hacerlo, se negaron a aceptar la muerte sin pruebas fehacientes y continuaron difundiendo las fichas de búsqueda. Este gesto trascendió su tragedia personal, inscribiéndola en la crisis nacional de desaparición forzada e impunidad, y posicionando su lucha como una exigencia de verdad frente a un Estado en el que no confían. Las familias de algunos de los detenidos también se manifestaron, añadiendo otra capa de duda. Aseguraron que sus parientes eran simples trabajadores de la ladrillera, inocentes de los cargos y que habían sido forzados a confesar su participación. La contranarrativa de las familias no es simplemente una reacción emocional nacida del duelo. Es una crítica sofisticada y devastadora de las fallas forenses y de comunicación del Estado. Representa una forma de resistencia ciudadana contra un sistema de justicia que perciben como opaco, ineficiente y más preocupado por la conveniencia política que por la verdad o la dignidad de las víctimas. Al exigir pruebas y un trato digno, no solo buscaban a sus hijos, demandaban un sistema de justicia funcional y creíble, algo que para ellos no existe en Tamaulipas. El caso de la masacre del grupo fugitivo concluye no con la claridad de la justicia, sino con la persistencia de dos relatos irreconciliables. Por un lado, la narrativa del Estado presenta un crimen resuelto con celeridad. Los culpables, miembros de una conocida célula criminal, fueron identificados, capturados y están siendo procesados. Por otro, la narrativa de las familias describe una investigación plagada de irregularidades, una comunicación insensible y una conclusión que no ofrece ni certeza ni consuelo. La tragedia del grupo resalta la extrema vulnerabilidad de los artistas y otros profesionales públicos en zonas controladas por el crimen organizado. Los músicos, en particular, se ven a menudo atrapados en una red de exigencias peligrosas, donde su arte puede convertirlos en peones o en objetivos. El asesinato del grupo fugitivo es un recordatorio escalofriante de que en estos contextos una actuación puede ser una sentencia de muerte. Aunque numerosos sospechosos enfrentan un proceso judicial, la profunda desconfianza de las familias y las preguntas sin respuesta sobre el móvil real y la cadena de mando completa significan que las condenas legales difícilmente se traducirán en un verdadero sentido de justicia para la comunidad. El silencio que ahora ocupa el lugar donde antes sonaba la música del grupo fugitivo está lleno de los ecos de la impunidad, la incertidumbre y una fractura sistémica de la confianza que los arrestos por sí solos no pueden reparar. La última nota de la banda no fue musical, sino un trágico testimonio de la violencia que sigue definiendo la vida en tantas partes de México.